Bien, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar un domingo más aquí en este Ministerio Hispano, en el tiempo de la Escuela Dominical. Los estamos saludando a todos y a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y después en YouTube. Vamos a continuar con este estudio de la Biblia libro a libro. Esta es la parte número 3. Y voy a leer allí en el libro de Génesis, en el capítulo 6, los versículos del 5 al 8. Y dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mar. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Nos encomendamos ahora a ti, Señor, para que tú me uses como instrumento, y te pedimos de todo corazón que prepares cada uno de nuestros corazones para recibir el mensaje del estudio de tu palabra. Sé con cada hermano aquí presente, con aquellos que están en camino y con todos aquellos, Señor, que nos están viendo y escuchando por Facebook o YouTube. Que tú les bendigas, les guardes y les cuides, y que tú nos ayudes a permanecer firmes y fieles en las enseñanzas de tu palabra. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos allí, hay un texto clave que vamos a estar en pantalla, vamos a repetirlo. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6, 11 y 2. Bueno, en el capítulo 6 del libro de Génesis está relatada cómo se corrompió la tierra delante de Dios, y cómo Dios decide destruir la tierra con el diluvio. Ahora, quiero llamar la atención, aunque después vamos a hablar más adelante de ello, más específicamente. Dice que la tierra estaba llena de violencia y estaba corrompida. Dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Una de las cosas que tenemos que ver es que las enseñanzas de la Biblia tienen una enseñanza inmediata y una enseñanza futura. Y esto nos está diciendo de qué es lo que iba a pasar en el mundo cuando después que el hombre pecó. Indiscutiblemente que Dios decide, vamos a ver, la destrucción de toda aquellos hombres, aquella generación, por la maldad y la violencia. Ahora, la pregunta es: ¿cómo está el mundo en el día de hoy? Está lleno de maldad, está lleno de violencia, está corrompida, y claro, ahora dice la Biblia que el mundo ya no va a ser más destruido por agua. Vamos a ver el pacto que Dios hizo con Noé, pero sí está reservada para el fuego. Y hay algo que quiero decir, y es algo que quizás Dios pues está diciendo a la gente: oye, necesito que me atiendan. No sé si ustedes, de seguro que sí, hemos oído de todos esos grandes incendios en el mundo entero, no solamente. Aquí en la parte esta de California, estaba oyendo que se han quemado ya más de 5 millones de hectáreas. Estamos hablando de un territorio que puede ser de un país pequeño. Pero también en España, en Europa, en América Latina están habiendo incendios. Bueno, no es casualidad que estos incendios, algunos son provocados por la maldad del hombre, otros son provocados por la sequía, pero quizás Dios esté mandando un aviso: oye, recuerda de que el mundo está reservado para el fuego. Claro, y el fuego ese no va a ser nada comparable con los que hay hoy, porque todo va a ser destruido y todo va a ser derretido, como dice la Biblia, y diluido. Ahora vamos a ver que los hechos más importantes que están en el libro de Génesis, y las enseñanzas y las promesas que hay. Noé, la maldad de los hombres y el diluvio. Los hijos de Noé y las hijas de los hombres están en el capítulo 6. Yo voy a leer allí los versículos 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Ahora, antes de hablar de esto de las hijas de Dios y las hijas de los hombres,
porque quizás usted ha oído esa enseñanza de que esto que ocurrió fueron ángeles que tuvieron relaciones con los hombres. Eso es imposible, y vamos a ver a la luz de la Biblia. Es triste que haya hombres a los cuales yo admiro que tengan este concepto. La Biblia enseña bien claro que esto es imposible que ocurra, y vamos a ver por qué. Ahora, los hijos de Dios, ¿a quién se refiere? A la simiente justa. Acuérdense cuando estudiamos en el estudio anterior de este estudio de la Biblia, libro a libro, que después que el hombre pecó, se formaron dos grupos en el mundo, la simiente justa y la simiente impía. La simiente justa venía por la descendencia de Abel, y la descendencia impía por la descendencia de Caín, que tomaron un camino diferente. Y estas dos simientes se siguen manifestando. Ahora, cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, está hablando de la simiente justa, o sea, de las personas que quieren obedecer a Dios. Ahora, algunos pueden decir, bueno, todos son hijos de Dios por creación sí, pero no todos son hijos de Dios por adopción, porque el que cree en el Hijo, dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios con derecho a herencia gloriosa. Y vamos a ver que los hijos de Dios se refieren a la simiente justa. En el Salmo 1, que ya lo hemos citado otras veces, habla de esta simiente justa. Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Así que la simiente justa es aquella que la persona no se complace en la maldad, no anda en camino con los pecadores, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Así que la simiente justa está bien definida en la Biblia. La simiente justa, y tenga eso en mente, porque si no, no vamos a entender todo lo que viene en la Biblia. Por eso uno tiene que establecer principios bíblicos, no principios nuestros, principios de lo que Dios ha establecido. La simiente justa tiene que ver con los hijos de Dios. A través de toda la historia de la humanidad siempre ha habido una simiente justa y una simiente impía. Ha habido hombres piadosos, hombres malvados, ha habido hombres que han obedecido a Dios y hombres que se han rebelado contra Dios. Y eso lo estamos viendo hoy. Hoy el mundo está dividido en dos grupos. Uno muy grande, que es la simiente impía, la malvada, la que quiere oponerse a Dios, y la simiente justa, que son los menos, pero son los que están respaldados por el poder de Dios. Así que lo que vale es el respaldo de Dios, no la cantidad. Acuérdense que siempre vamos a hacer la manada pequeña. Ahora, las hijas de los hombres, la simiente impía, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Estaba escribiendo el salmista también hablando acerca de los malos. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, la simiente justa, mas la senda de los malos perecerá. O sea, la senda de los impíos o la simiente de los impíos perecerá. Así que las hijas de los hombres, la simiente impía, porque cuando usted comienza el capítulo 6 se va a dar cuenta que comienza hablando de estos hijos de Dios y los hijos de los hombres. Entonces algunos creen que los gigantes que existieron en la tierra se refieren precisamente a esta unión entre ángeles y hombres, pero es que hubo otras familias de gigantes que no vinieron de ángeles, supuestamente, como dicen ellos, vinieron de la unión de hombres por familias que existieron sobre la tierra. Pero vamos a ver que las hijas de los hombres se refiere a la simiente impía. Tenemos que dar esto porque si no sabemos lo que la Biblia enseña, pues vamos a cometer un error. Los ángeles son espíritu y no procrean. Yo creo que, no sé si aquí lo dimos, pero yo tengo un estudio bien detallado de los ángeles. Los ángeles no están en la misma condición que nosotros, son espíritus y tienen algo, no procrean. Por eso siempre digo, cuando hablo de los ángeles, no hay ángeles niños, todos los ángeles son adultos. Dios los creó como unidades independientes, pero no pueden procrear. Entonces hay millones de ángeles que sirven a Dios y una parte que se reveló, pero los ángeles son espíritus. O sea, si usted vamos a ver después lo que dice ahí Hebreo, dice ciertamente de los ángeles, dice el que hace a sus ángeles espíritu, y también dice que los hombres fueron creados un poco menor que los ángeles. Así que en cuanto a la condición, el ángel está por encima de nosotros. ¿Por qué? Porque el ángel es espíritu, se puede mover de un lugar a otro sin tener esas restricciones que tenemos nosotros. Por ejemplo,
Cuando lleguemos allí, vamos a ver que una de las visiones que tuvo Jacob, ¿se acuerda que de Jacob vino el nombre de Israel? Aunque Jacob hizo cosas que quizás nosotros no entendemos, pero que no podemos cuestionar a Dios, el corazón de Jacob Dios sí lo conocía. Y en aquella vez en que él se acuesta, dice que vio una escalera. La base de la escalera estaba en la tierra y la punta de la escalera estaba en el tercer cielo. Y dice que los ángeles de Dios bajaban y subían. Ahora bien, ¿a qué velocidad venían? No lo podemos decir, porque acuérdense que el tercer cielo está por encima del cosmos. Y si usted, los que hemos leído de astronomía o de lo que cuentan acerca del espacio, vemos que hay galaxias que están a millones de años luz. Pero es que la luz recorre, creo que son 300.000 kilómetros en un segundo. Así que multiplique los segundos por minuto, los minutos llévelo a horas, las horas llévelo a días y después llévelo a años. No, eso no hay cifra para ponerla. Y dice que los ángeles bajaban y subían y lo estaba viendo allí el propio Jacob. Y después en ese mismo relato, que lo vamos a ver después en detalle, se ve que el que está en la punta de la escalera arriba es el propio Dios, que es el que habla precisamente con Jacob. Así que los ángeles son espíritus, son diferentes al hombre y no procrean. Dice, le has hecho, bueno, ahí viene el texto que yo había dicho, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Está hablando del hombre. Así que el hombre, en cuanto a creación, es menor que los ángeles y los hombres son materiales, aunque tienen una parte espiritual que es el alma, pero no son espíritus. Bueno, y ahí en Mateo 22, 29 y 30 habla de cuando aquellos saduceos que no creían en la resurrección le dijeron, bueno, y hay una mujer que tuvo fue esposa de los 5 hermanos que murieron y era permitido tomarlo, ¿de quién va a ser la esposa? Y entonces el Señor le dice, en el reino de los cielos van a ser como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Ahora, Dios estableció, porque cuando uno va a tener una enseñanza, uno tiene que unir varias cosas y todo viene en la Biblia. Por eso es que la Biblia se estudia a la luz de la Biblia. O sea, yo no puedo estudiar la Biblia por un libro de filosofía. Yo no puedo estudiar la Biblia basado en un libro de psicología. Yo no puedo estudiar la Biblia viendo lo que otros hombres piensan. Yo tengo que estudiar la Biblia a la luz de la Biblia, porque la Biblia es toda palabra de Dios. Eso es lo que se llama hermenéutica. O sea, yo no puedo salirme de aquí. O sea, si yo quiero entender Génesis, lo tengo que entender a la luz de la Biblia. Por eso es que la Biblia tiene 66 libros. Ahora, vamos a ver que Dios estableció género y especie. Eso lo estableció Dios, no lo estableció el hombre. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Por ejemplo, una pareja de caballos, o sea, hembra y macho, produce caballos. No producen jirafas, no producen elefantes, no producen rinocerontes. Cada uno según su especie. Las gallinas producen pollitos, no dan patos, a no ser que usted le ponga un huevo de pato, porque eso se puede dar, pero ya no es de él, ya es del pato, no es de él. O sea, Dios estableció que cada género diera según su especie. Así fue. Eso ocurre con los insectos, eso ocurre con los animales, eso ocurre con todas las aves, eso ocurre con todos los peces, y eso ocurre también con el hombre. No es posible que un hombre y una mujer dé otro animal. No lo puede dar. Va a dar un niño. Entonces, teniendo eso en mente, tenemos que pensar en el género de los ángeles. Los ángeles son espirituales. No podemos unir un ángel con un hombre porque no resulta. En primer lugar, no tienen la capacidad de procrear. A la luz de la Biblia, aunque se presentan siempre en la tierra como varones, o sea, cuando se aparecían en forma humana y cuando se veían, por ejemplo, cuando Eliseo los vio, eran como soldados con espadas en las manos, pero siempre se presentan como unidades, o sea, personas, seres espirituales que no pueden procrear, o sea, es el género espiritual. El género espiritual no lo puedo ligar con el género material, o sea, no funciona, porque Dios lo estableció. No es que yo lo diga, es que Dios lo estableció. O sea, Dios estableció género y según su género y su especie, porque así era el orden. Porque usted se imagina que en el mundo, por ejemplo, un par de caballos dieran jirafas, 2 jirafas dieran burros, los burros dieran elefantes, los elefantes dieran rinocerontes. Sería un desastre esto.
Porque entonces, ¿cómo hacíamos la procreación? Entonces usted dice, bueno, me voy a comprar una chivita y un chivito para tenerlo en el patio, pero de pronto al otro día, bueno, la chivita sale en estado y de pronto usted tiene un rinoceronte en el patio. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios estableció género y especie. Entonces, claro, usted va a criar en su casa, estoy poniendo un ejemplo, lo que usted pueda criar. Por ejemplo, ¿qué hace la gente? Bueno, cría pollitos, cría quizás animalitos pequeños, si es en el campo puede tener caballo, puede tener las vacas, pero no va a tener otra cosa. Entonces, eso me enseña a mí que es imposible, a la luz de la Biblia, que un ángel conviva con un hombre. Es imposible. Así que este texto que ha sido tan discutido y de y tan conflictivo, está claro en la Biblia. No puede un género espiritual unirse con un género material que es el hombre, en el sentido, aunque tiene un alma espiritual, como el hombre, porque no puede ser. O sea, a la luz de la Biblia no puede ser. Así que ya eso nos descarta que los que se unieron aquí fueron la simiente impía junto con la simiente justa y que pecaron contra Dios por eso. Ahora, la causa del diluvio fue maldad, corrupción y violencia. Esa fue la causa del diluvio. O sea, Dios no hubiera querido que esto pasara. Dios le dio una oportunidad al hombre, pero el hombre pecó, desobedeció, y en vez de obedecer el mandato de Dios, que todavía podía hacerlo, pues lo desobedeció. Y dice ahí este pasaje que está en Génesis 6, del 12 y el 13. Y miró Dios la tierra. Esto nos tiene que, porque a veces uno lee un pasaje, y miró Dios la tierra. Eso nos quiere decir que Dios está mirando la tierra. O sea, hay un proverbio que dice y un salmo que dice que los ojos de Dios están sobre los justos y sobre los injustos. O sea, todo esto que está pasando ahora en el planeta Tierra, que es un desastre, la rebeldía contra Dios, el pecado, la multiplicación de la maldad, Dios la está mirando. O sea, Dios está mirando al impío y le está acumulando ira para el día de la ira. Y está mirando a los justos, aquellos que conocemos al Señor, para ver si nosotros estamos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ahora, ¿qué quiere Dios que yo haga? Bueno, simplemente que yo viva de acuerdo con su palabra y que siempre que tenga oportunidad, yo la enseñe a otro. O sea, la enseñe con mis palabras, pero también con mis hechos. Entonces Dios miró la tierra y he aquí que estaba corrompida. Porque toda carne, escuche bien, toda carne había corrompido su camino, o sea, se habían podrido sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: siempre hay un remanente fiel, y ahí estaba Noé, representa ese remanente fiel. Acuérdense que Noé, lo que se salvaron fue Noé y ocho personas en total, Noé y su familia, o sea, Noé con su esposa, sus hijos y sus esposas, 8 personas en total. Dios dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. O sea, Dios iba a mandar un diluvio. Y acuérdense que el diluvio era algo que la gente no creyó en el tiempo de Noé. En primer lugar, porque estaban rebeldes contra Dios. Noé no solamente fue un temeroso de Dios, sino que fue un profeta. Porque Noé dijo algo que iba a ocurrir, pero que no había ocurrido, que Dios se lo reveló a él. Entonces, ¿qué pasaba en este tiempo antes del diluvio? No llovía sobre la tierra. No había registros de agua, de lluvia del cielo, no había. ¿Cómo se mojaba la tierra? ¿Cómo producía la tierra? Con el rocío se mantenía. A todos aquellos que hemos estado en el campo, o ahora lo puede hacer usted en su patio, levántese por la mañana y salga descalzo por el patio a ver qué le va a pasar si usted tiene. Se va a entripar los pies, porque el sequío es producto de lo que es el sereno y parte de la obra maravillosa de Dios. El rocío riega la tierra. Claro que si hay mucha sequía, pues ese rocío no es suficiente para que la tierra crezca. En el tiempo antiguo sí, pero en el tiempo antes del diluvio no llovía sobre la tierra. Entonces Noé está hablando de que Dios iba a destruir la tierra por un diluvio. Iba a abrir las cataratas de los cielos y también iba a abrir los manantiales de abajo. O sea, y la gente no le creyó, tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque era algo que nunca había ocurrido y además ellos estaban en su pecado. Así que la causa del diluvio fue maldad, corrupción y violencia. Ahora, ¿qué enseña hoy? Hoy la generación actual está igual, o sea, está corrompida. Yo voy a leer allí en Romanos, porque vamos a terminar con esto, en Romanos 1, 28 al 32. Y claro, ya cuando se escribió Romanos,
Del diluvio habían pasado aproximadamente quizás unos 5,000 años aproximadamente. Y fíjense lo que el apóstol Pablo escribió por inspiración divina. Romanos 1, 28, 32. Y como ellos, o sea, está hablando en el tiempo de Pablo, en el primer siglo de la era cristiana, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este es el mundo en que estamos viviendo ahora. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, y vaya anotando eso en su mente, avaricia, maldad, de eso está lleno el mundo, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, la gente sabe que esto está mal, pero no solamente lo hace, sino que se complace con los que los hace. La gente sabe que cuando se comporta de esta manera está en contra de la palabra de Dios, porque usted dirá, bueno, pastor, la gente no conoce la palabra de Dios. No, la gente sí conoce la palabra de Dios, se lo voy a demostrar. Usted es cristiano, yo soy cristiano. Entonces ahora vamos a llegar a la casa y vamos a empezar a hacer cosas malas. Voy a empezar a tirarle piedra a la de eso del vecino, le voy a romper el carro al de enfrente, le voy a decir barbaridades al otro, y entonces va a salir, oye, tú no puedes hacer eso porque tú eres cristiano. Entonces sí sabe lo que dice la Biblia. ¿Me explico? Porque cuando usted hace algo malo se lo señala, entonces por eso no tienen excusa delante de Dios. Entonces esta gente de ahora, sabiendo todas estas cosas, que esto va en contra de la voluntad de Dios, no solamente las hace, sino que se complace. Esa es la generación que estamos viviendo. Y después, si usted lee 2 de Timoteo 3, 1 al 5, dice que estamos viviendo en los últimos tiempos, vendrían tiempos peligrosos, porque vendría hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, desleales, desobedientes a los padres. Usted está leyendo eso y parece que está leyendo las noticias del día. Bueno, hermano, esa es la generación que estamos viviendo. Por eso esta generación está reservada para el fuego. Ahora, la segunda venida de Cristo está cerca. Fíjense lo que Cristo dio en una de las claves proféticas. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó todo, así también será la venida del hombre. Mateo 24, 37 y 39. Ahora bien, cuando yo leo esto, tengo que decirme cómo eran los días de Noé. Ahora, si yo estoy en Mateo 24 y estoy leyendo esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, algo muy sencillo, que eso lo puede hacer todo cristiano. Simplemente venir al relato que hace 5,000 años atrás se escribió y de lo que ocurrió, al relato que dice Génesis 6. ¿Cómo vivían los hombres en el tiempo de Noé? Vivían llenos de maldad, de corrupción, de violencia, no tenían temor de Dios, se complacían en el pecado. Bueno, dijo Cristo, cuando estemos viviendo como los días de Noé, hoy estamos viviendo días iguales, o sea, estamos viviendo días de maldad, días de corrupción, días de violencia, y la gente pues se complace en ello y cree que están haciendo bien. Y entonces cuando se le habla de lo que dice la palabra, pues lo rechaza y se burla. Nosotros no tenemos todo el relato de lo que pasó Noé, pero imagínense esto, Noé se levanta en medio de una generación maligna y perversa, como después lo escribió también Juan el Bautista, una generación maligna y perversa, y lo escribió también Pablo a las iglesias primitivas, a las iglesias del primer siglo, y entonces se levanta Noé diciendo que aquello estaba mal y que Dios iba a enviar un diluvio y los iba a juzgar. La gente se burló de Noé, se rió de Noé. Bueno, algunos piensan, ustedes saben que el arca se demoró y vamos a hablar después de eso en el otro estudio, el arca se demoró más o menos aproximadamente 1 año en ser fabricada. Acuérdense que no había los instrumentos de ahora, por más de 1 año. En ese año estuvo Noé como pregonero de justicia, lo cual lo menciona Pedro. Algunos creen, y es posible, que a Noé le ayudaron alguna gente del pueblo que él les pagó. Entonces, la gente trabajó, quizás, no estoy diciendo que sea así, trabajó porque le pagaban, pero vamos a suponer que no hubieran trabajado, que todo aquello lo hizo Noé con su familia y por supuesto con la bendición de Dios. Estaban viendo la construcción del arca. Y entonces, ¿qué pasaba? La gente estaban burlándose, pero este está loco. ¿Cómo este va a estar construyendo esto si aquí no va a llover? Nunca ha llovido, no puede haber una inundación. Y entonces ellos siguieron en su pecado. Y sabemos por la historia que
Ellos estuvieron diciendo esto, y cuando Dios cerró la puerta, que el agua ya subió demasiado, que ya no podían sostenerse, o sea, ya se iban a ahogar, entonces quizás clamaron, pidieron, pero ya era demasiado tarde. Bueno, hoy en día el hombre está igual. La iglesia lleva cerca de 2000 años anunciando: Cristo viene. Entonces yo no sé si a usted le ha pasado, usted pone, por ejemplo, en Facebook, en YouTube, Cristo viene pronto, o da un mensaje, ¿y qué hace la gente? Muchos se burlan. Usted está loco. Hoy en día eso es lo que pasa. Bueno, eso mismo pasó en los tiempos de Noé. Ahora, la pregunta es, ¿no estamos viviendo los tiempos de Noé? Sí, estamos viviendo los tiempos de Noé. Entonces, así es como yo puedo entender la Biblia, o sea, adquirir conocimiento, pero también la enseñanza. O sea, usted y yo estamos como Noé en su tiempo. Estamos anunciándole al mundo que ahora Dios va a destruir todo lo existente por el pecado del hombre. Eso fue lo mismo que hizo Noé. Pero ¿qué pasaba? Que la mayoría no lo creyó. Hoy en día la mayoría no cree el mensaje de Dios. Usted lo puede predicar en una iglesia grande, en una iglesia chiquita, lo puede predicar de la mejor forma, lo puede poner en YouTube, lo puede poner en Facebook, lo puede poner en un estadio, lo puede predicar donde sea. La gente no lo cree. La gente cree al malvado, al ateo, al que está corrompido, porque la gente quiere seguir el mal y no el bien. Eso era el tiempo de Noé y ese es el tiempo nuestro. Ahora, Noé no cesó ni se cansó de predicar. Él lo hizo todo el tiempo que Dios le dio. Entonces, eso nos enseña que usted y yo también ahora no nos podemos cansar de predicar el Evangelio. Pablo le escribió a los Gálatas: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. O sea, yo no me puedo cansar de hacer el bien, de obedecer a Dios. Yo no me puedo cansar de ¿qué? De predicar su palabra. Yo no me puedo cansar de decir que Cristo viene. Yo no me puedo cansar de decir que el hombre necesita arrepentirse. Yo no me puedo cansar de decir hay que buscar a Dios ahora mientras hay oportunidad. Voy a terminar con este texto que está en Isaías. Y eso es lo que tenemos que predicar. Ojalá que la gente entienda que tiene que buscar a Dios ahora. Dice ahí el libro de Isaías, y esto hace 2700 años atrás: buscad a Dios o a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, buscad a Dios mientras puede ser hallado. O sea, nuestro mensaje tiene que ser ahora. Busquen a Dios ahora que hay oportunidad. Después ya no habrá oportunidad. Porque la gente va a querer arrepentirse ya a la última hora, ya no habrá oportunidad. Van a pedir a los montes que caigan sobre ellos, que les cubran, que van a pedir por la misericordia de Dios, pero ya va a decir, ya la misericordia se acabó, porque tú te la cerraste, porque tu corazón se endureció, y por lo tanto ahora espera el juicio. Así que, hermanos, que aprendamos de Noé esto. Noé, en medio de una generación adversa, corrupta, malvada, que no creía, predicó un mensaje de salvación, un mensaje de parte de Dios, y también vivió como un hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que predicar el mensaje de Dios en medio de este mundo corrupto, y también vivir cada día como hijos de Dios. No nos cansemos. No nos cansemos, como dice Pablo a los Gálatas, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Somos la manada pequeña, pero tenemos un Dios todopoderoso. Somos la manada pequeña, pero la victoria para nosotros está garantizada, y un día vamos a disfrutar el reino eterno de Dios por los siglos de los siglos, donde sí va a ser una gran multitud, donde vamos a estar millones adorando y sirviendo a Dios por la eternidad, juntamente con los ángeles. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por lo que tu palabra nos enseña, Señor. Te damos gracias porque ella es veraz, y gracias te damos por todos estos hijos tuyos que fueron fieles en tiempos difíciles. Permite que nosotros también, como Noé, podamos en este tiempo de maldad, de corrupción, de violencia, podamos dar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de que pueden buscar todavía a Dios ahora que tienen tiempo, porque después de muerto ya no habrá oportunidad. Ayúdanos para, como Noé, mantenernos firmes, viviendo cada día en el temor tuyo y predicando tu palabra con todo amor y con todo de nuevo. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.